Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidos a Historiar, el podcast de la ASAI. Soy María Bier, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del CONICET, y es un gusto para mí estar aquí hoy para conversar con Daniel James y Mirta Lobato sobre su último libro, que es una pintura fascinante de Berisso. Daniel y Mirta son dos colegas que apenas si necesitan presentación, así que voy a ser muy breve a ese respecto y tal vez un poco mezquina en relación con su vasta carrera o con sus vastas trayectorias académicas. Daniel James es historiador y ha ocupado la cátedra Bernardo Mendel de Historia Latinoamericana de la Universidad de Indiana. Sus investigaciones han girado en torno a la historia social y a la historia del trabajo, pero también es un experto en historia oral y memoria, como lo demuestra su conmovedor libro publicado en español en 2004, Doña María, Historia de Vida, Memoria e Identidad Política. Este libro fue precedido por otra obra de Daniel, que hoy día es un clásico de la historiografía argentina, titulado Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina. Mirta Lobato es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, se especializa en historia social y cultural del mundo del trabajo y los trabajadores y en el estudio de las relaciones de género. Como Daniel, Mirta también se ha especializado en historia oral. Entre sus publicaciones se destaca La vida en las fábricas, Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso, 1904-1970, que como resistencia e integración también es un clásico de nuestra historiografía. Tanto Mirta como Daniel han sido autores muy prolíficos, así que por eso dije hace un momento que soy un poco mezquina al presentar su obra, pero en realidad lo hice a propósito porque seleccioné mencionar Doña María y la vida en las fábricas, porque ese es como el punto en el que se cruzan los caminos de estos dos historiadores que hace ya muchas décadas que eligieron a Berisso para desarrollar sus investigaciones, que concluyen con este hermoso libro sobre el que vamos a conversar hoy, que se llama Paisajes del pasado. Muchas gracias, Daniel y Mirta, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, quiero empezar preguntándoles algo en relación con el subtítulo del libro, que es Relatos e imágenes de una comunidad obrera. Las imágenes pueblan las páginas del libro, son muy abundantes y es justamente uno de los aspectos que por ahí primero llama la atención de paisajes del pasado. Obviamente esa, aunque abundante, es una selección de lo que yo imagino que ha sido un corpus bastante más vasto de fotografías y de imágenes que ustedes han ido juntando a lo largo de los años que trabajaron en este libro. Entonces, entiendo que de ese cúmulo de imágenes ustedes tuvieron que hacer selecciones, tuvieron que darles un sentido a esas imágenes, tuvieron que interpretarlas, en fin, tuvieron que crear como un hilo narrativo con esas imágenes. Entonces, quería preguntarle dos cosas en relación a las imágenes. La primera es cómo ustedes miraron esas imágenes y sobre todo cómo fue cambiando el modo de mirarlas a lo largo de los más de 30 años que llevó esta investigación. Y por otro lado, también me interesa conversar un poco sobre cómo ustedes compatibilizaron el sentido que como historiadores le damos, por ejemplo, a una fotografía, en tanto que para nosotros es una fuente, y el sentido que ese mismo objeto tenía para las personas que habían atesorado esa imagen, fuera como un objeto decorativo o como un objeto emocional, digamos, cómo ustedes lograron trabajar, imagino que alguna forma de tensión entre esos dos sentidos.
¿Podemos conversar un poquito de eso? Bueno, seguimos con la tradición. Dicen que empiezo yo. Hemos forjado una tradición a lo largo de este tiempo. Efectivamente, en el libro me parece que está, como vos dijiste, poblado de imágenes, ¿no? Imágenes de diferente tipo. Y también en el libro se puede ver como diferentes formas de mirar esas imágenes. Eso es lo primero que se me ocurre. Después, también puedo decir ahora que efectivamente a lo largo del tiempo fue cambiando nuestra mirada sobre las imágenes. Yo recuerdo que cuando formaba los talleres de historia oral para la vida en las fábricas, yo pedía a la gente que llevara fotos para estimular el recuerdo. Digamos que un primer uso, tal vez no muy sofisticado, de las imágenes estaban en ese momento, en esos talleres, donde las imágenes, sobre todo las fotografías, y también los objetos. Recuerdo que una vez una persona llevó como un baldosón del frigorífico, ¿no? Tenían ese sentido de estimular los recuerdos, pero después eso quedó allí dormido como problema para una historiadora, como en mi caso, ¿no? Y, y cuando empezamos el proyecto ya de manera conjunta con Daniel, las fotografías adquirieron mucho peso, sobre todo cuando Julián Saviuk nos entregó su álbum de fotos, pero también cuando la familia Matkovich nos entregó unos papeles azules de los cuales siempre hablo, que son los cianotipos que nosotros convertimos en fotografías en blanco y negro, y no mantuvimos el carácter del cianotipo porque no sabíamos exactamente lo que era, ¿no? Y entonces con del no saber lo que eran y no saber qué hacer con otro tipo de imágenes, fue haciendo que fue estimulando que nosotros fuéramos cada vez más leyendo sobre las funciones de las imágenes, sobre todo de las fotografías, y tratar de interrogarlas de un modo diferente a lo que probablemente veníamos haciendo hasta ese momento, o prestándole más atención para pensarlas como un documento susceptible, digamos, de ser analizado, ¿no? Para que tuvieran una función diferente dentro de ese libro que nosotros no imaginábamos todavía cómo iba a ser. Sabíamos cuáles iban a ser sus partes, pero no cómo iba a ser exactamente el libro, aunque en algún momento nosotros ya habíamos hablado de la idea de montaje, ¿no? Que ese es un tema sobre el que también se puede discutir. Entonces, la biblioteca con la que nosotros enfrentamos el análisis de las imágenes también fue cambiando, ¿no? Y allí me parece que aparecieron tanto los autores que nosotros considerábamos fundamentales para leer, porque se habían convertido en clásicos, ¿no? Para pensar la imagen fotográfica, y estoy pensando en Benjamin, en Bourdieu, en Susan Sontag, en Didi Huberman, no sé, en una cantidad enorme de texto, incluso después una búsqueda sobre textos relacionados con la vida cotidiana, ¿no? Porque también a partir del análisis del álbum, pero también de lo que dicen algunas fotografías y del álbum de la hija de Emilio Saviuk, que es el hermano de Julián Saviuk, que es el personaje importante de los ucranianos, fueron apareciendo otras fotografías que tenían ese carácter de lo cotidiano. Y entonces ahí aparecieron otros autores que nos obligaban a pensar cómo mirar esas imágenes, ¿no? Mirta, disculpa que te interrumpa, me lo imagino a lo largo de tantos años como esta idea de un trabajo como en capas geológicas, pero que también permanentemente los iba desafiando, porque
al paso de los años, ustedes posiblemente se encontraban con bibliografía renovada o con autores Exacto, que no conocían, exacto, que les obligaban a exactamente. reformular, ¿no? Exactamente. Yo digo, si la figura del arqueólogo, del geólogo o el investigador policial, ¿no? Dice mucho del trabajo de historiador, yo creo que nosotros eso lo vivimos a lo largo de los 30 años, ¿no? Porque era como siempre estar leyendo algo nuevo, algo diferente, a ver si salíamos de alguna lógica más ingenua, ¿no? Esta idea de que hay un romanticismo en la lectura de las imágenes y que uno tiene que ir hacia otra cosa. Entonces, eso me parece que efectivamente fue lo que fue sucediendo a través del tiempo, ¿no? Y bueno, y el resultado final es lo que nosotros pudimos hacer con el análisis de esas imágenes, que son imágenes íntimas, imágenes de familia, imágenes públicas, imágenes políticas, imágenes que circulan en diferentes lugares y que es finalmente lo que quedó en el texto, ¿no? Y que ya no tienen la función de disparar la memoria, disparar el recuerdo, ilustrar algo que uno quiere decir, sino que se constituyen en documentos que nosotros trabajamos y los damos vueltas y tratamos de pensarlo para ver qué es lo que nos dicen de esas vidas íntimas, de las vidas precarias, ¿no? De los legados, de los sentidos públicos de esas imágenes, de cómo van construyendo narrativas, de cómo van construyendo identificaciones de diferente tipo. Y esto, bueno, esto justamente está en el sentido de nosotros como historiadores que utilizamos, diríamos, cualquier tipo de documento que nos diga algo de los sujetos que nosotros estamos pensando, ¿no? Y también algo que seguramente va a retomar después Daniel, para no centrar toda la conversación en mi discurso, el tema de que las fotografías son objetos con cualidades, ya sean cualidades en términos de la imagen, pero también con cualidades ápticas, imágenes que son intervenidas por los sujetos, ¿no? Es decir, la idea de objetos, después lo dejo para que Dan ponga un poquito de ello. Y la segunda cuestión es que nunca sabremos cuál es el sentido exacto que tuvieron esas imágenes para las personas, ¿no? Pero uno puede imaginarlos, uno puede intuir, ¿no? A través de ciertos síntomas, de ciertas huellas, ¿no? De ciertas marcas que van dejando en esas imágenes los propios actores, las propias personas que hicieron circular esas imágenes o produjeron esas imágenes, pero Sí, o que las ordenaron, ¿no? Como el caso de o los que las álbumes de ordenaron. Saviuk. Ahí hay un Exactamente, relato, claramente, y una exactamente. selección para armar un relato. Exactamente, ¿no? Una selección para armar un relato íntimo, un relato político, un relato público, ¿no? Pero es muy linda la imagen de la familia de Saviuk, reconstituida por Ana en Canadá, donde le fue poniendo las etiquetas con los nombres, ¿no? Lo cual es un elemento importante para la reconfiguración de esa familia transnacional que va teniendo como tentáculos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, el sentido lo intuimos, lo imaginamos, pero ¿cuál es el sentido? No lo sabemos. Claro, yo diría que en general el desafío que nosotros enfrentamos con las fotos, las imágenes, no es, digamos, a un nivel tal vez de abstracción, no es realmente diferente
que el desafío interpretativo, porque son todos, digamos, acciones interpretativas de nuestra parte, que enfrentamos con la palabra hablada, por ejemplo, o con el texto escrito. Digamos, siempre es el propósito al final es exactamente lo que María acaba de proponer, ¿no? De que uno está intentando llegar a una comprensión del significativo de la foto, en este caso, o el texto, o la carta, o etcétera. Y siempre este acto de interpretación lleva sus problemas, sus peligros, sus, sus puntos débiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que este desafío para nosotros no era diferente. Habíamos antes, porque los dos habíamos hecho varios proyectos de historia oral, por ejemplo, habíamos enfrentado el problema, ¿no? De esto. La diferencia para nosotros es que no teníamos las herramientas a mano cuando empezamos a pensar a la foto como un objeto de investigación. Claro, Ya, de algún modo la foto se les impone y a su vez les impone un desafío de formación para poder hacer ese trabajo interpretativo. tal cual, y Claro. tuvimos que leer y discutir entre nosotros, etcétera, para intentar, digamos, el- la frase que utilizamos muchas veces en las presentaciones de las últimas semanas del libro es que para nosotros era un proceso de aprendizaje. Y especialmente con la foto, la imagen, podríamos decir, porque ya tenemos un entrenamiento, un aprendizaje ya hecho en cómo interpretar textos o cómo interpretar un archivo escrito, un archivo oral, etcétera. Pero con la foto no tenemos esto, tenemos que empezar casi de punto cero, digamos, haciendo esto. Y Mirte tiene razón cuando te contestó que un poco había cambios para nosotros en los enfoques a través de este proceso de aprendizaje, porque nosotros, a veces porque las preguntas que íbamos haciendo de las fotos, las imágenes, iban cambiando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo creo que Mirta va a estar de acuerdo con esto, pero al principio, ya por los años, fines de los 90, cuando realmente empezamos a pensar en los álbums de Julián, por ejemplo, nosotros nos interesó mucho más la literatura sobre la capacidad narrativa de las imágenes, las fotos. Y entonces fuimos muy influenciados por John Berger, que era un autor clásico, pero él tiene varios textos, libros sobre este problema, cómo pensar la capacidad narrativa de la imagen y cuál es la diferencia con la capacidad narrativa de un texto escrito. Y esto. Entonces, pero hacía en la medida en la cual nuestros propios intereses iban cambiando, la última etapa, por ejemplo, de nuestro involucramiento con la imagen, tenía mucho más que ver con este aspecto de la foto como objeto y los álbums en sí como objetos. Entonces, esto también implicaba una necesidad, como Mirta dijo, de meternos mucho más de fondo en fotos, digamos, bueno, en las instantáneas, en las fotos a veces vernaculares, no sé si se traduce bien en castellano, ¿no? Esto, vernacular photos, o sea, que la foto común y corriente que la gente usa en su vida cotidiana, digamos, ¿no?
y hay toda una literatura sobre eso. Entonces, esto implicaba otro involucramiento en otro, en otro mundo de textos, digamos. Esto sobre mucho más tal vez ligado con la antropología, de escritores que habían venido de etnografía, antropología, que trataban la foto precisamente como principalmente, no solamente, pero principalmente como un objeto, ¿no? Entonces, y esto para nosotros, y eso se ve mucho más claramente tal vez en partes del capítulo sobre los ucranianos y croatas, pero también surge en el último capítulo, Sí. y las fotos y los museos, etcétera. Entonces, me parece que esto, por eso me gusta la metáfora de esto de pelar distintas capas de como una cebolla o algo así, ¿no? Una fruta. Se van. Y la verdad es que esto nunca termina. Digamos, nosotros solamente hemos intentado y logrado pelar hasta un cierto punto y llegamos a una capa que otra gente puede meterse en esto ahora también, ¿no? Pero para nosotros era, y en parte por eso el libro costó tantos años, porque fue, este proceso de aprendizaje fue costoso en términos de tiempo y de pensamiento, ¿no? Había que pensar. Y nosotros dos llevamos distintos, digamos, habilidades en cuanto a la imagen. Mirta tiene un sentido mucho mejor, de un sentido estético. Ella sabe mucho mejor que yo la calidad de una foto y sabe expresarlo, etcétera. Yo no tengo esta parte, este don, digamos, yo no tengo. Entonces yo me meto un poco más para entender una foto en la parte teórica, abstracta, digamos, porque siento más seguro en esta parte. No me siento seguro en mi capacidad estética de realmente entender cómo se forma una imagen, cuáles son las características artísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero se han complementado muy bien y realmente esto que cuentan respecto del proceso de aprendizaje de cómo usar esas fotos, creo que se nota como una de las virtudes muy destacadas del libro, porque a mí particularmente lo que me pareció es que vos hablabas de esto de pelar o de capas, ¿no? Y yo creo que hay una capa narrativa en el libro que es la capa que narran las fotos, efectivamente. Y después están otras cosas. Después Ujú. están los relatos, después están ustedes y sus interpretaciones, pero vamos, en la selección y el uso de las imágenes, yo encuentro ahí una de las grandes virtudes del libro que uno, digamos, mirando esas fotos o esas imágenes, puede figurarse una historia. Y eso me parece una gran virtud del libro. Ahí quisiera agregar algo, ¿no? Porque a mí me parece que el uso que nosotros hacemos de las imágenes es el uso que harían historiadores sociales, historiadores de la cultura, no historiadores de la fotografía, ¿no? En el sentido más estricto de lo que es la historia de la fotografía. Nosotros hemos leído una cantidad importante de estudios sobre historia de la fotografía. Y, y en realidad siempre nos dejaban un poco insatisfechos, ¿no? Porque allí está la búsqueda de la autoría, la búsqueda del autor y de la imagen perfecta, que pueden producir distintos fotógrafos que forman parte de lo que es el canon de la fotografía, ¿no? Pero nosotros estábamos lidiando con otros objetos. Y ahí yo insisto en que esos objetos, que son imágenes, fotografías, postales, videos,
¿no?, que circulan entre las clases populares tienen como una cualidad diferente que nos obligan a nosotros a pensar de una manera distinta ese objeto que tanto han sido estudiados. Nosotros podríamos decir que hemos tratado de interesar, por ejemplo, a la Paul Getty Foundation para las fotografías del Museo de Berisso, y la Paul Getty no le interesan esas fotografías porque no tienen esa cualidad artística que requiere el análisis de la imagen, pero que tiene que ver con lo que se entiende como arte, ¿no? Porque de pronto en esos fotógrafos que funcionaban en diferentes pueblos, en el caso de Berisso es solo un caso, también tenían algunas imágenes una cualidad artística que merecen ser analizadas. Pero claro, no forman parte del grupo de los fotógrafos como un sector que se caracteriza y que actúa de un modo distinto ya desde la década del 20, diría, ¿no? Claro, están como fuera del canon. Exactamente. Claro. Entonces eso es lo que te obliga a pensar de un modo distinto ese tipo de imágenes que son tan interesantes para pensar las familias, también los conflictos, los momentos felices de las familias, las emociones que van circulando a través de esas imágenes, ¿no? Y ahí también quisiera agregar una idea de una estudiosa canadiense de que las imágenes hablan. De pronto, uno podría decir que se encuentra como historiadores sociales, historiadores de la cultura, escuchando los gritos de las imágenes, pidiendo entrar en el modo en el que vos estás estudiando algo, ¿no? Y a mí eso me impresionaba, porque de pronto parecía que esos gritos te rodeaban, clamando entrar de un modo dentro de tus estudios, ¿no? Que las teníamos y tenemos muchísimas imágenes, ¿no? Porque están no solamente las de los álbumes, como ya dijimos, no solamente las de los videos, las que se tomaron por el grupo fotográfico Parque, que después se hizo una exposición fotográfica en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Bueno, la cantidad de fotografías que tiene el propio museo, Claro. y que nosotros acudíamos a esas imágenes. O sea que el tema imágenes es efectivamente importante en el libro, y tiene ese factor desafiante de que hubo que aprender a hacer otras cosas de las que estábamos, diferentes a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, yo agregaría simplemente que para nosotros un poco uno de los propósitos del libro es un poco rescatar precisamente y valorizar, tal vez mejor palabra, estas imágenes, digamos, comunes y corrientes que quedan afuera del canon de que Mirta hablaba, ¿no? Porque, y esto, hay una frase que nos gustó mucho de otro de los clásicos que tenemos que en- tenemos que lidiar con él, Roland Barthes, en su libro, ¿cómo se llama? La fotografía. Sí. Y Barthes dice en un momento que él estaba buscando en las fotos que él analiza, y es una mezcla, lo que él analiza son algunas de las grandes fotos del siglo XX y algunos mucho más común y corrientes, mucho más como instantáneas. Y él dice que está buscando, él busca en una foto mucho más la presencia del otro, en
en el caso de una foto famosa, de que es la parte central del libro, es una instantánea de su mujer, su Wow. madre, Su madre. como chica. Y él dice, está buscando la presencia, no la apariencia. O sea que, y en parte me parece otra manera de decir lo que Mirta estaba diciendo, digamos, que de que si uno va a la foto común y corriente, digamos, la foto, especialmente las fotos que nosotros encontramos en Berisso, esto es, y uno intenta sintetizar en una forma, digamos, lo que esta gente estaban intentando comunicar, la importancia que una foto, esas fotos tenían para ellos. Sería en esta forma, que ellos estaban buscando presencia de un familiar en Ucrania, presencia, en el caso de Julian Zabiuk, de su hermano, la foto de su hermano en Canadá. Y, y como nosotros decimos, esos no son fotos que van a entrar en el canon. No, en el canon de las grandes fotos. No va a aparecer en ninguna exposición de fotografía, digamos. Pero para esta persona, digamos, esto tenía, o sea que la búsqueda era más bien emocional que estético. Ahora, yo Sí, entiendo que no están lo estético y lo emocional no están en contradicción necesariamente, pero creo que especialmente para los inmigrantes, en el capítulo 2 del libro, esto fue lo que estaban, en la esencia, ¿no?, de lo que estaban buscando. sí, como hacer presente una ausencia, ¿no? Yo cuando vos hablabas, Daniel, de las fotos del hermano de Julián Sabiuk, recordaba una que está tomada en Canadá en un lugar donde está un letrero con el nombre del pueblo o la ciudad donde él vive. Sí, Eso creo, esa foto es bien elocuente, me parece a mí, respecto de lo que vos estás comentando ahora, ¿no? sí, Claro, porque la imagen también puede ser como la Magdalena para la memoria, ¿no? Porque el problema Claro. con estos autores, ¿no? Con los que nosotros hemos lidiado, es que también establecen como un modo de pensar. Y por ahí nosotros nos tomamos de ellos para poder entrar en el análisis, ¿no? Pero por momentos también te van como constriñendo, ¿no? Ujú, Porque si uno mira una fotografía, siempre tiene que pensar en una presencia, también puede pensar en una ausencia, ujú, puede pensar en algo en un factor de conflicto que hace que la persona que está frente a esa imagen reaccione de un modo violento y la corte, la rompa, ¿no? ujú. Entonces, es presencia, es ausencia, son conflictos, ¿no? Y lo mismo te pasa, yo siempre digo, bueno, cuando hablamos de memoria, viene siempre la Magdalena, ¿no? Porque es lo que provoca un recuerdo, es como cuando hablamos del carnaval, tiene que venir Bastín, ¿no? Pero también pueden venir otras cosas. O sea, no estoy desdeñando eso, estoy diciendo, esto es importante, esto es lo que nos obliga a pensar, pero también después van apareciendo cosas que escapan a A esos esquemas, ¿no? Claro, esos el problema a esquemas. veces cuando de estas lecturas teóricas es encontrar uno como investigador el justo medio para que eso sea solo una herramienta que a uno le permita interpretar y que no sea un Exactamente, corsé en realidad, ¿no? Y exactamente, ahí también exactamente. se ve en el libro ese, no solo ese recorrido en capas geológicas que ustedes fueron haciendo en ese aprendizaje, sino, digamos, como el eclecticismo de ustedes, la manera en que ustedes se toman
eso se nota, me parece a mí, con mucha claridad, de aquello que los autores les proveen como una herramienta que a ustedes les es útil, ¿no? Más allá de, en lugar de tomar eso como un marco teórico estrictamente de referencia. Es decir, ustedes hacen como una especie de libre interpretación a la hora de analizar esa foto. Eso también me parece una virtud del libro, una virtud más bien de ustedes como investigadores, ¿no? Como esa libertad intelectual. Claro, es una cierta promiscuidad de nuestra parte, ¿no? O decir, ponemos, Bueno, nos eclecticismo es una enamoramos por un pregunta. tiempo con algún autor, algún corriente, y después, cuando esto no, tal vez no nos sirve mucho más, nos agarramos a otro y así. Es así. Y como Mirta dijo, siempre para nosotros también, nosotros empezamos desde la base del proyecto, de nuestro sentido de nosotros mismos. Era como nosotros empezamos como historiadores sociales. Digamos, desde esta base vamos buscando, vamos en un viaje de descubrimiento de nuevas herramientas, nuevas escuelas, nuevos textos, etc. Pero digamos, la base es, entonces, estas nuevas herramientas son para nosotros, siempre tenemos que medir por su utilidad. Ayudan o no a llegar a donde queremos ir o donde imaginamos que queremos ir. Sí, pero también es cierto que todos los historiadores, ¿no? Con O inclusiva, como siempre digo, elegimos el camino, ¿no? El asunto es que el libro elige un otro camino, me parece. Y ese otro camino está enraizado con esa idea de una historia social que cambia por necesidad como parroquia, digamos, de la historia, pero también como desafíos que se van presentando al análisis de la sociedad en toda su faceta, ¿no? Entonces, es una historia social que me parece que está atravesada por diferentes tipos de problemas y el texto de algún modo los aborda, ¿no? Y los aborda también de una forma conectada, ¿no? Yo a veces enfatizo mucho cuando hablo del libro, ¿no? Porque se nos presenta siempre como los historiadores de Berisso, ¿no? Y es como una historia local, pero el libro no tiene en el título Berisso. Y es profeso que no tienen el título Berisso, ¿no? Porque si hubiéramos puesto Berisso, una comunidad obrera, lo hubiéramos connotado con lo local. Y justamente el libro trasciende lo local. Es local, pero está conectado. Y está conectado, no digo solamente con las geografías, ¿no? Por las que transita. Está conectado con numerosos problemas, ¿no? Y eso lo saca un poco de lo local. Y a nosotros nos parece que haber eliminado del título la palabra Berisso lo convierte en una posibilidad de que sea leído de un otro modo, como de una serie de problemas que son más generales y que son leídas con la lente de lo local, ¿no? Sí, Berisso es una excusa. Ustedes en algún lugar dicen es como que Berisso es como un laboratorio, ¿no? Y yo pensaba también cuando lo leía en esta idea que plantea Giovanni Levi en la herencia inmaterial respecto de este pueblo Santena y este cura ignoto, cuando él dice, bueno, estas son excusas de investigación, ¿no? Y eso creo que Berisso es una magnífica excusa, ¿sí?
Pero Sí. efectivamente nadie lee el libro como un libro de historia local. Creo que alguien No, muy pero el desprevenido título lo puede haría. sugerirlo, El el título puede título puede sugerirlo, sí, el sugerirlo. título podría sugerirlo, pero básicamente yo pensé, cuando lo leí, inmediatamente recordé esto que dice Giovanni Levi en la introducción de la herencia inmaterial, ¿no? Sí. Ujú. Además es un poco como el otro día, escuchando una, una charla sobre James Joyce y Ulises. Eh, él, él- él- era otro escritor. El escritor decía que James Joyce solo escribía sobre Dublín. Siempre fue Dublín, pero Ujú. o sea que mismo si no tenía el nombre Dublín, porque él, él siempre estaba en su cabeza desde el momento que, y nunca volvió a Dublín después de dejarlo, ¿no? Entonces quedó 30 años, 25 años, escribiendo en distintos sitios de ficción, etcétera, o ciudades reales, pero en su cabeza tenía esta ciudad. La ciudad formado en su cabeza cuando era un hombre joven y estaba entonces un poco para nosotros Berisso es un poco una forma, como vos decís, de hablar de otros elementos también, pero siempre hay una tensión, sería tal vez la forma de expresarlo, ¿no? Entre lo local y lo más amplio, lo nacional, lo regional y después, pero digamos, es una tensión porque para nos, no sé, hay distintas maneras de escribir la historia, ¿no? De valorizar ciertos métodos de hacer historia y para nosotros obviamente hicimos otras cosas a través de los años, no escribimos solamente sobre Berisso, pero digo, era para nosotros una forma de involucrarnos con el mundo mucho más amplio que Berisso, pero que las raíces tenían una particularidad, en esta localidad que es Berisso, ¿no? Y no sé, tal vez tenemos distintos métodos, distintas evaluaciones de este proceso, ¿no? Pero a mí siempre me gustaba la idea de realmente conocer en detalles un lugar, ¿no? Vaya si lo conocieron en detalle. Sí. Ahí hay una imagen que también es muy linda, que tiene de nuevo que ver con los objetos, ¿no? Porque si el espacio también es un objeto, Berisso es nuestro objeto, ¿no? Ujú, Pero a través de los objetos que contiene el objeto, y no sé si estoy haciendo más confusa la idea, pero Berisso es el espacio es el objeto, pero contiene otros objetos. A partir de la lectura de ese objeto con otros objetos, nosotros llegamos a una lectura más general ¿eh? sobre no solo la comunidad, sobre los lazos de la comunidad, sobre la gente de su comunidad, ¿no? Es el modo de llegar a otras cuestiones. Pero insisto en la idea de que el espacio también es un objeto dentro del libro, porque eso puede llevarnos a pensar que los objetos son solamente los que están en el museo, las ujú. fotografías, el Ujú. video, ¿no? El espacio lo que sería el territorio para otros, ¿no? Y también la calle, ¿no? Y las Está casas, Nueva York, ¿eh? el Todo capítulo eso sobre la va calle Nueva York, configurando, claro. Eso se ve, van, ahí se ve muy claro eso. ¿no? Entonces, esa idea del espacio como objeto, insisto Ujú. mucho en eso, ¿no? Porque va a Sí. estar en todos los capítulos. Está también en los santiagueños, porque finalmente los parajes, ¿eh? Como espacio de donde salen esos santiagueños,
entran en la historia, ¿no? Pero Bueno, mencionaste a los santiagueños, Mirta. Les quería hacer una pregunta también sobre los santiagueños y sobre el peronismo, pero vamos a hacer una pausa muy breve y retomamos la conversación, si les parece. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, volvemos entonces con Mirta y Daniel a nuestra charla tan fascinante. Me siento muy privilegiada de poder conversar con ustedes. Me pasaría la tarde conversando con ustedes, pero si no el podcast va a ser extensísimo. Entonces, lo que quería preguntarles un poco tiene que ver con los santiagueños, pero también tiene que ver con el peronismo. A mí me parece que el libro pone un poco en tensión ciertos consensos, cánones historiográficos, pero también del saber popular. Uno de esos es el que Berisso es la capital del inmigrante, ¿no? Una idea que en general se asocia casi de manera automática con la migración ultramarina, pero ustedes ponen una primera atención ahí, dedicando un capítulo muy denso, muy bien trabajado, muy elocuente a la migración interna, en particular de esta comunidad tan representativa de los santiagueños, de estos trabajadores peregrinos, ¿no? Ahora, el otro consenso que es menos, creo yo, tal vez del sentido común y todavía mucho más historiográfico es el de Berisso como la cuna del peronismo, ¿no? Y a mí una cuestión que me llamó la atención del libro es que aunque el peronismo sobrevuela todo el relato del libro, no es, o sea, no es el punto de partida. O sea, para ustedes claramente no es un lugar de donde partir la idea de Berisso como la cuna del peronismo. En parte debe tener que ver con lo que estábamos conversando recién respecto de Berisso como una excusa de investigación, ¿no es cierto? Está sí más presente en el caso de los santiagueños, pero me gustaría conversar un poco de esto, es decir, de si ustedes, o sea, cómo es que ustedes ponen en tensión estos cánones historiográficos y estos cánones del sentido común y particularmente por qué el peronismo, a mi modo de ver, sobrevuela el libro, pero digamos no es un núcleo de problemas del libro que parece que a ustedes les interese tratar. no sé, a mí me parece que nosotros tomamos la decisión de que efectivamente el libro no se iba a centrar en el peronismo. Tal vez en un momento inicial, no en mi cabeza, Daniel dirá que sí en la suya, el peronismo podría haberse convertido en un tópico central del libro, ¿no? Pero me parece que los dos, yo con más facilidad, me corrí de la idea de que el peronismo debía estar en los momentos en que era necesario, el peronismo como problema me estoy refiriendo, ¿no? Debía estar en los momentos en los que era necesario que apareciera en la historia que nosotros estábamos contando, porque finalmente estamos contando una historia, ¿no? Y entonces, pensándolo así, el libro fue tomando la forma de la historia de una comunidad fuertemente estructurada por estas nociones de capital del inmigrante, cuna del peronismo, en donde la idea de la inmigración ultramarina como central se ponía en tensión a partir de la presencia de los migrantes internos
y el peronismo como estructurante de la identificación política mayoritaria en la comunidad se corría para dar lugar a muchas otras cosas, ¿no? Y desde una perspectiva yo diría que a mí me pone contenta que hayamos podido lograr eso, ¿no? Porque cuando las identificaciones políticas estructuran la vida comunitaria, es muy difícil que eso suceda. Pero nosotros teníamos una ventaja, que íbamos a ver eso año tras año, ¿no? Y en ese viaje permanente, nosotros podíamos ir identificando las bases, los cambios que se iban produciendo, los cambios simbólicos, los cambios materiales que se iban produciendo en esa comunidad alrededor de esas dos cuestiones, inmigración y peronismo. Porque, por ejemplo, la inmigración de ultramar, más allá de la existencia de la fiesta de las colectividades, de la fiesta del inmigrante, que también aparecen en el libro, estaban ya puestas en cuestión por los propios procesos migratorios existentes en nuestro país y la aparición, por ejemplo, de colombianos en la localidad, ¿no? Y entonces, si ellos integraban o no esa figura inmigrante, ¿no? Si podían participar o no de la fiesta del inmigrante, ¿no? Y ahí ya empieza a tejerse como una otra historia, como las colectividades y los símbolos que escogen para su identificación terminan convirtiéndose en selecciones de prótesis, digamos, que te recuerdan algo de esas identificaciones que se suponen forman parte de esa comunidad. Y lo mismo pasa con el peronismo, ¿no? Porque como es una comunidad que salvo un solo periodo reciente, nunca fue gobernada por otro partido político que no fuera el peronismo, y como el peronismo me parece que de manera muy intensa a partir de los años 70, 1974-75, afloran los conflictos internos del propio partido político, uno va viendo cómo eso va cambiando y las lecturas que se hacen alrededor de esas identificaciones y de esas y de los símbolos que van colocando. Por ejemplo, en la calle Nueva York aparece en el 2015 el kilómetro cero del peronismo, un monumento que se sobrepone a otro recuerdo, a otro momento de memoria y de identificación, que es el homenaje a Nikolov, que es quien provoca e impulsa la patrimonialización de la calle, ¿no? Entonces, me gusta esto de que el peronismo para nosotros va siendo también como una cebolla, ¿no? Y entonces nosotros, a través de los símbolos y de los problemas que vamos analizando, vamos viendo esas capas de cebolla que son bien problemáticas en la idea de peronismo existente en la comunidad. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros en el texto vamos trabajando, pero también fuimos trabajando en el museo, ¿no? Porque el Museo 1871, que se constituye que tiene como relato mayoritaria la cuestión inmigrante, hemos tenido conversaciones para ver si de alguna manera los otros, que son los nativos, porque lo interesante acá es que los otros son los nativos, los otros son los argentinos, ¿no? No los extranjeros, puedan entrar en la narrativa del museo. Y ese es un problema y un desafío para nosotros los historiadores, ¿no? Y la otra cuestión es la historiográfica, sobre la inmigración, sobre la historiografía de la inmigración, María, que vos conocés muy bien. Nosotros no producimos ahí ninguna cosa nueva, más bien
entramos en ese análisis que puede haber de cartas, más de cartas que de fotografías respecto a la inmigración. Pero en el tema del peronismo sí, ¿no? Porque al mostrar la diversidad de la experiencia de los santiagueños en la migración, en ese convertirse en peregrinos del trabajo, también vamos mostrando un modo distinto de analizar y entender el peronismo, ¿no? Entonces eso es efectivamente la dificultad, de algún modo, que nosotros tuvimos que afrontar con el texto. Y después aparecen las joyas, ¿no? Ese volante en quichua, Ah, ¿no? Lo que pasa en los parajes, esas mujeres que van a tener una identificación, un documento a partir del censo que se realiza después de la sanción de la ley que otorga el voto a las mujeres, ¿no? Esa foto de esa niña, que es la única foto que tiene cuando era niña, porque, bueno, el fotógrafo que fue a sacar la fotografía a su abuela finalmente les dio un retrato de la familia, ¿no? Todas esas cosas me parece que pueblan el texto de elementos que están por fuera de la narrativa clásica del peronismo, que si los migrantes internos son cabecitas negras y se apoyaron a Perón, ¿no? ahí me pareció eso también otra virtud. Hay como, está descentrado el peronismo, porque el peronismo aparece en esos parajes de Santiago del Estero, ¿no? Entonces hay también como, en lugar de mirarlo en Berisso con los migrantes internos, ustedes miran mucho qué pasaba en Santiago. Y ese descentrarlo también me parece un logro en términos de en qué perspectiva mirar el peronismo. Es decir, no partir de ese supuesto de que hay que mirarlo solo en Berisso, como kilómetro cero, como decía recién, ¿no? Claro. Y bueno, para dar un ejemplo, yo creo que tal vez una de las cosas más novedosas que nosotros planteamos en el capítulo de los santiagueños sobre el peronismo tiene que ver con digamos, el bagaje, esta noción, esta metáfora de la valija y llevan los migrantes internos desde la vida, el mundo tradicional rural de sus provincias hasta el encuentro con la nueva ciudad industrial y lo urbano y todo esto, ¿no? Y entonces un poco nosotros allá creo que estamos marcando matices bastante más sutiles, digamos, porque en general eh, hay hay un consenso en muchos de los trabajos sobre el peronismo y los orígenes del peronismo, que hay una tendencia de afirmar digamos, que la mudanza a la ciudad, en este caso Berisso sería, pero esta mudanza implicaba lo que Moira McKinnon en su libro no sé, Orígenes del peronismo. sí, sí, claro, pero no me acuerdo el año de su libro, pero allá por 2000 me parece que salió el libro. Y ella utiliza la frase, la ruptura de la deferencia. Y esto es bastante, es algo muy común como metáfora, ¿no? En muchos textos. Y un poco lo que porque nosotros, volviendo a los parajes, nos permitió entender o construir un mundo donde la diferencia estaba un aspecto muy fuerte,
pero al mismo tiempo había una gama de experiencias de la diferencia entre los distintos parajes, las distintas zonas. En el caso, mismo en el caso de Loreto, hay ciertos parajes, por ejemplo, que están realmente en el centro del patrón, donde el, el, el patrón local domina. Y la gente que vive son su gente y viven en una relación bastante intensamente interrelacionado con él. Pero había otros donde este proceso de deferencia, que era política también, ellos eran los clientes que finalmente eran, digamos, la base de su poder político de movilizar su gente en las elecciones, ¿no? Y en algunos los parajes esto no existía, o existía mínimamente, mucho menos intensamente. Entonces, hay distintas formas de construir los elementos que entran en las valijas, para seguir con la metáfora, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces el santiagueño o la santiagueña que llega a Berisso no está definido políticamente por su condición de ser santiagueño y haber venido de un mundo donde reinaba la deferencia al patrón y que él allá en Berisso encuentra una reproducción dentro del propio peronismo de sus experiencias de deferencia que él lleva consigo del paraje, ¿no? Entonces, un poco, esto nos ofrece, creo yo, ¿no? Algo mucho más matizado como experiencia histórica del santiagueño, ¿no? Y hace mucho más justicia. Por eso, y esto nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, dos de los primeros presidentes del Centro de Residentes Santiagueños eran comunistas. Ah, Entonces, y esto es realmente difícil. Y esto hay que pensarlo bien, lo que esto implica, ¿no? No, esto no estamos diciendo que la mayoría de los santiagueños, como la mayoría de todos los obreros de Berisso, votaban a Perón. Y se identificaron a través principalmente del sindicato, se identificaron con peronismo como un movimiento social político, ¿no? Pero al mismo tiempo hay distintas maneras de hacer esta relación. sí, claro, todos esos matices que hacen a la experiencia, ¿no? Ah, Claro. claro. Claro, porque de alguna manera el concepto de experiencia es estructurante también de todo el texto, Ujú. ¿no? Digo, nosotros no lo hemos problematizado dentro del libro, pero sí está como trasfondo que muy presente, como esa diversidad de experiencias en diferentes tipos diría, de agentes, ¿no? Porque pues es la experiencia del inmigrante, la experiencia del migrante, la experiencia del trabajador. Claro. Es decir, tenés múltiples, las experiencias de varones, las experiencias de mujeres, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que se quedan solas? ¿Qué pasa con los hombres solos? Digo, hay la noción de experiencia es como que está subsumida en todos los capítulos del libro, ¿no? Y eso este, es, es interesante cuando en el capítulo de los santiagueños se va a los parajes, porque a mí me parece que también eso cambia nuestra visión un poco, la visita a los parajes, ¿no? Cuando nosotros vamos a Loreto, a Tamisqui, a Silípica,
cuando vamos de casa en casa hablando con la gente, nos aparecen una enorme cantidad de cuestiones que no estaban presentes cuando entrevistábamos a los santiagueños, cuando íbamos al centro de residentes. Ahí Claro. está, por eso la idea de Sí. que es de Daniel, del mundo encantado de los parajes, me parece que ayuda a Sí, pensar desandar ese camino le ese ha camino. dado a ese capítulo gran parte de la densidad que ese capítulo tiene, porque ese Sí, desandar el camino también les permite a ustedes como profundizar los niveles de comprensión de esos actores que ustedes se encontraban urbanizados, digamos, en Berisso, en el centro de residentes. sí, y además romper también con la dicotomía campo-ciudad, es volver también sobre el mundo rural, es volver a pensar al migrante en esa doble relación de salir y de llegar a un lugar y de la interacción, ¿no? Porque la interacción de los que estaban en Berisso y de los que se quedaron en los parajes es muy fuerte, de diferente manera. Y eso también es importante y eso también es un alerta historiográfico, porque uno puede decir que los estudios sobre migraciones en términos generales, no han puesto de nuevo la mirada sobre las migraciones internas. ¿Eh? No, Este, bueno, ese todavía es una de las grandes deudas de la historiografía, ¿no? Sí, exactamente, eso, y creo entonces, que también eso es otra de las virtudes del libro, porque creo que pone una luz de alerta y también abre un camino a futuras generaciones de historiadores sí, por dónde pueden ir, ¿no? Esa Ojalá. verdaderamente es exactamente. una gran deuda. Sí, Mm. y además hay otra cuestión en ese capítulo, pero también en los capítulos que hablamos sobre patrimonio, ¿no? Porque aparece la idea de un ambiente, del ambiente, el hecho de la sequía provocando el éxodo, como dicen los autores Ujú. santiagueños, ¿no? Hacia otros lugares y finalmente quedándose en Berisso, quedándose en el conurbano, es poner también la atención sobre otros factores que provocan la migración, ¿no? La sequía es un fenómeno natural, pero es un fenómeno natural que tiene algunas raíces, tiene que ver en algunas zonas con el desmonte, y todo eso te va armando un panorama de, de ¿en qué sentido? De prestar atención al factor ambiente también en la cuestión de la migración, ¿no? Este, a mí ese capítulo tiene cosas que tiran puntas por diferentes lados y que para pensar el fenómeno de las migraciones internas, ¿no? Y bueno, eso me parece que es una contribución del libro. Sí, yo creo que, bueno, creo que el libro abre muchas puntas, muchos caminos, pero ese capítulo en particular creo que en parte salda una deuda historiográfica, pero amén de saldarla, abre un montón de posibilidades para jóvenes historiadores, tal vez, de seguir por ese derrotero, ¿no? Creo que la falta de un buen trabajo, de buenos trabajos historiográficos sobre las migraciones internas es es uno de nuestros problemas. Mi última pregunta, entonces, está vinculada con el trabajo, como el andamiaje de la vida de Berisso, que se desmoronó hace ya varias décadas, y en el libro han quedado plasmadas diferentes formas de rememoración que ocurren en una ciudad que está plagada de huellas de la decadencia y de reflejos de las distintas crisis por las que atravesó el país y la ciudad de Berisso. Entonces, quería pedirles si pueden hablar del lugar que en la rememoración de esa Berisso que de algún modo se frustró, ocupan el dolor y la nostalgia. Y a la vez preguntarles si sitios como, por ejemplo, el Museo 1871
funcionan como espacios de alivio del sufrimiento emocional que genera esa frustración, o si al contrario son sitios de nostalgia, pero entendida como un sentimiento que no solo valora el pasado por las cualidades distintivas que ya no están presentes, sino que también es una nostalgia que reconoce lo permanente de la ausencia y que por eso de algún modo obtura la finalización del dolor o del duelo, ¿no? Sí, decíamos que el tema de memoria, duelo, nostalgia, recorren también todo el libro. De hecho, la palabra memoria aparece en el título, ¿no? Y sin duda la nostalgia es un componente importante de la memoria, pero no hay una nostalgia, sino yo diría que hay varias formas de nostalgia, ¿no? Se puede historizar el concepto de nostalgia y de hecho hay estudios en ese sentido. Pero una forma de la nostalgia es la nostalgia paralizante, es justamente la nostalgia que no permite asimilar la idea del cambio, la idea de la ausencia o la idea de la pérdida, y por lo tanto es una mirada cristalizada de ese pasado, ¿no? Entonces, yo decía que el caso de la forma en la que Lito Cruz recuerda la calle a partir del lugar privilegiado del palco que estaba en el bar de la esquina de Nueva York y Marsella, es una mirada de ese tipo, es una mirada esclerosada, es una mirada nostálgica en el sentido de que no hay una reflexión necesaria sobre el presente. En cambio, me parece que en otros lugares, en otros apartados del libro, aparece la nostalgia, pero más como una búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda hay una presencia o una conexión entre pasado y presente, que sería el momento ígnico de Benjamin, ¿no? Para poder dar un paso más adelante sobre esta cuestión de aceptar lo que ya no está, ¿no? Entonces, bueno, y la cuestión del dolor, por ejemplo, está mucho más presente en ese momento clave, me parece, de la historia del trabajo de Berisso, que es la demolición del Ármur, porque finalmente el frigorífico Swift queda como ruina, pero el Ármur desapareció, ¿no? Y en Requiem para un frigorífico, el trabajo de las imágenes, el trabajo de la voz, el trabajo de la música, el montaje como es realizado el documental, más allá del cambio final, que es el que se puede ver en YouTube, donde Merlano, que es el autor de las fotografías, incorpora sus propios cuadros, porque ahora se está pensando mucho más en la pintura. La cuestión de la nostalgia se mezcla con el dolor, pero ahí sí hay en algún momento, por parte de quienes son los espectadores de ese documental, pero también de parte de Raúl Filgueira, un pequeño espacio, diría, para recomponer esa idea de pérdida y dolor y aceptar lo que ya no está, ¿no? Porque la demolición del Ármur significa la pérdida total de la idea del trabajo, la demolición del espacio del trabajo, el convertir la experiencia del trabajo en algo inexistente, Un ¿no? polvo. En polvo.
en polvo. Exactamente, ¿no? Y Muy entonces brutal ahí, esa imagen, es muy brutal. sí, y ahí el trabajo de duelo es más intenso, ¿no? Que Daniel seguramente va a ir en esa dirección y dejo la idea de duelo para que transite ese camino, ¿no? Porque la idea de duelo es brutal, ¿no? Asumir el duelo, ¿no? Y, y la idea de requiem, la palabra requiem se asocia con el duelo, pero también con otras cuestiones, ¿no? Pero Sí. ahí me parece que eso es interesante en requiem. En el caso del Museo 1871, a mí me parece que ahí la forma en la que está estructurado el museo, la forma en la que está organizado, no tiene tanta fuerza la cuestión de la ruptura del trabajo, porque en realidad los objetos del trabajo están presentes, ¿no? Tienen una presencia física muy fuerte. Y en la reestructuración que ellos hicieron, pudieron juntar los objetos con las fotografías. Entonces el trabajo es como una presencia viva a través de la fotografía. Por eso que yo te decía que me parece un lugar de la nostalgia entendida como alivio al sufrimiento emocional, el Claro, museo, bueno, ¿no? Sí. bueno, pero Mm, porque no está presente la muerte. claro. En Requiem está presente la muerte. En el museo, los objetos y las fotografías le dan vida a lo que ya no está y por lo tanto puede percibirse como un alivio. Pero es interesante pensar ¿cómo se llaman? Los espectadores de los museos, ¿no? Nosotros hemos trabajado poco en el texto, en Paisajes del Pasado, la cuestión de los espectadores. Y ahí se dan las dos formas, las dos formas, las formas posibles de nostalgia, de duelo y alivio, ¿no? Porque en general cuando escriben en el libro de visitas es la nostalgia esclerosada, pero cuando uno habla con esos espectadores empieza a cobrar vida otra cuestión, ¿no? Y ahí me parece que uno podría hacer un estudio fascinante. No lo hemos pensado con Daniel y ahora que lo estoy hablando, lo- Tal vez se inicie un nuevo proyecto a cuatro manos. Me parece que ahí aparece una punta para repensar la cuestión del lugar de esos objetos en el museo para diferentes tipos de espectadores, ¿no? Ujú. Pero, pero bueno, dolor y duelo están más presentes en el Requiem, ¿no? Porque son Claro. las figuras de la desolación. Sí, sí. Sí, y se puede tal vez pensar la diferencia también en términos de Requiem es un momento muy temprano. Requiem habla de un viejo amigo que acaba de morir. O sea, está el momento y esto tiene su carga muy traumática, ¿no? Y entonces Requiem es parte de un proceso, Derrida tiene un libro que se llama El trabajo del duelo. Del duelo. Claro. Ujú. Y tal vez eso es una manera de entender la importancia de Requiem, ¿no? Porque es en ese momento, como dice Mirta, de la muerte. Y de hecho, como mostramos en el texto, en el último capítulo, el guión de Raúl Filguera, que acompaña las imágenes precisamente centrado sobre eso. Por eso, en el texto nosotros sugerimos que más bien su forma literaria es una elegía. Mm.
en su sentido más literal, clásico, de una elegía por los muertos, lo perdido, ¿no? Y ya el museo es otra cosa. El museo, precisamente como dice Mirta, es precisamente y funciona como una manera de rescatar los objetos que tienen suerte, porque la gran mayoría no, en este proceso de objeto de utilidad y uso, hasta un objeto que no tiene futuro, no tiene presente, está simplemente en un momento de ser abandonado, tirado, etc. No tiene sentido, ¿no? El museo rescata algunos de esos objetos. O sea, es un momento en ese sentido, tal vez de alivio, de optimismo, ¿no? Ujú. Es un poco, tal vez que lo que explica esa sensación que Mirta menciona, que aparece en los comentarios de la gente cuando van al museo, ¿no? Y no es solamente la nostalgia, perdóname, se me fue la palabra. No es una nostalgia esclerotizada de Mirta. Es algo que posiblemente contiene las semillas de un involucramiento con el presente, pero también mirando hacia un futuro posible. Esto es una posibilidad, ¿no? Y yo diría también, para terminar mi comentario, que para mí, es también la nostalgia. Por eso que entra bien en el tema del último capítulo, ¿no? Sobre el patrimonio. No, la nostalgia al final no es una base suficiente para sostener una política de patrimonio No. con algún tipo Ujú. de éxito, ¿no? Claro. Es tal vez un elemento necesario, pero no suficiente para un proyecto exitoso de patrimonialización. Y esto es un poco lo que muestra el caso de Berisso. Yo agregaría la cuestión del patrimonio, que este, el mejor ejemplo del fracaso de patrimonialización basado en la nostalgia, y sobre todo en la nostalgia de las dos figuras claves estructurantes de la vida de la comunidad, que es inmigración y peronismo, se ve en la calle Nueva York. Y lo digo así de manera muy enfática, porque nosotros desde el 2005 hasta ahora lo que hemos visto es la destrucción de la calle Nueva York, ¿no? Es el haber, y cómo esas políticas, mejor dicho, cómo la acción de grupos, que son grupos, ¿cómo puedo decir? Muy generosos con la donación de tiempo de trabajo para mantener algo de la calle Nueva York como patrimonio, se pierde. Y se pierde porque se basan en una actitud nostálgica que no produce un cuidado de los objetos que deberían cuidarse en ese proceso de patrimonialización. Y en ese sentido, también el libro está poniendo una discusión que es de carácter político sobre las cuestiones patrimoniales. Sí, es muy interesante eso que planteas, Mirta, también un poco lo adelantó Daniela en su intervención, pero es el tema de que en un proyecto de patrimonialización, justamente la idea de proyecto es pensar a futuro, y entonces la nostalgia puede conspirar contra cualquier política de patrimonialización. Exactamente, exactamente.
Bueno, Mirta y Daniel, ha sido un placer enorme conversar con ustedes. Les agradezco muchísimo este momento. Muchas gracias. Gracias Muchas a vos, gracias. María, y obviamente a la asociación que está interesada en que este podcast tenga lugar. Gracias, muchas gracias. Irene.